como cada jornada en este caso toca realizar ese 11 ideal, ¿vale? Ha sido una jornada, ya lo digo, donde han brillado muchos atacantes, ha sido una jornada mucho más de delanteros que de defensores, por eso ya os digo que va a ser un 11 muy ofensivo y que va a tener muy poco sentido de antemano. O sea, ya esto lo puedo ir diciendo porque al final yo creo que un 11 ideal no tiene que tener exactamente la cordura como si fuese para ser un partido real, por así decirlo, sino simplemente intentar poner a los mejores jugadores más o menos por posición. Por lo tanto, no esperéis un 11 realista en el día de hoy, ¿vale? Ni mucho menos. Aquí hay varios jugadores que están jugando más retrasados de lo que acaban jugando en el partido de este fin de semana. En fin, hay bastante invento, la verdad. Perdonádmelo en esta semana, pero es que quería englobar a muchos jugadores de arriba que han brillado y en la parte defensiva pues quizá no hemos tenido tanto. Así que ya os lo digo que va a ser un 3-3-4, ¿vale? O sea, es un invento total, básicamente, pero bueno, creo que así puedo incluir a los mejores jugadores. No me voy a demorar más, ¿vale? Vamos a empezar por la portería. No creo que haya sido una jornada tampoco especialmente de grandísimos porteros, de grandísimas actuaciones, pero bueno, entre todo lo que había, creo que hay porteros que sí fueron decisivos. El caso, por ejemplo, de Sergio Herrera con Osasuna, creo que estuvo muy bien. Ruiz Silva con el Betis también me parece que estuvo bastante bien. Al Betis vamos a mencionarlo bastante en el directo de hoy. Pero finalmente yo me he quedado pues con este último partido. Me he quedado con Luis Maximiano bajo palos. Insisto, cualquiera de los que he mencionado creo que lo hizo realmente bien. Pero Luis Maximiano, bueno, creo que ha dejado pues a lo mejor la mejor parada o una de las mejores paradas de la jornada, como he mencionado anteriormente, y finalmente pues ha sido mi portero. Al menos el Almería pues ha conseguido mantener la portería a cero, que no es cosa menor, encima frente al Athletic, jugando toda la segunda parte con un jugador menos. Bueno, creo que ahí por lo menos el buen ejercicio defensivo que hizo el Almería, principalmente con Luis Maximiano bajo palos, quería que se viese recompensado en este 11 de la semana. Vamos a la defensa. En este caso, como ya he dicho, es una línea de 3, donde va a haber lateral derecho, central y lateral izquierdo. Vamos a empezar con el lateral derecho, aunque realmente es un central, pero en esta jornada jugó de lateral derecho y marcó gol. Hablo de Alex Suárez, de la Unión Deportiva Las Palmas. Fue el jugador en ese momento que puso el 1-0 en esa victoria frente al Valencia, en ese remate de cabeza. Como digo, a veces es central, a veces es lateral derecho. En este caso jugó de lateral derecho. Creo que además a nivel defensivo estuvo bastante bien. Es un jugador que ya de por sí es difícil de superar. También que tiene una salida de balón bastante decente. Quizá no tan buena como la de Mika Mármol, evidentemente no, ni la de Saúl Coco. Pero sí que es un jugador interesante. Para el lateral derecho, pues más defensivo que a otros como Julián Araujo o Marvin Park, que suelen jugar ahí. Pero bueno, a Las Palmas y a García Pimienta también está sirviendo a Alex Suárez en esa posición. Así que en este caso, en mi opinión, ha sido el mejor lateral derecho de la jornada, por delante de otros como que también marcaron, como por ejemplo Ricard Sánchez del Granada, que podía haber estado, pero yo creo que Alex Suárez estuvo un pelín mejor. Vamos al centro de la saga, donde bueno, ha habido varios centrales que han marcado gol esta jornada, pero tampoco me parece que hiciesen un partido demasiado brillante ninguno. Y bueno, teniendo que quedarme con el central que a mí más me ha gustado a nivel defensivo, la verdad es que he estado entre dos. Entre Dani Carvajal, que al final en ese partido del Real Madrid contra el Girona pues ha sido el gran partido de la jornada. Dani Carvajal tuvo que jugar de central y creo que tuvo muchísimo mérito su partido. Y podía haber estado perfectamente. De hecho, si fuese una defensa de 4, Dani Carvajal estaría. Pero yo quería premiar a un central de Osasuna. En este caso he colocado a David García, que podía haber sido Hernando perfectamente, porque Hernando creo que también estuvo realmente bien. Pero bueno, me quedo con David García en este caso como líder de esa defensa de Osasuna, que no encajó gol ante la Real Sociedad. También insisto, he mencionado antes a Sergio Herrera bajo palos, pero bueno, creo que en general la línea defensiva estuvo bastante bien. Quizá un pelín peor, la verdad, Unai García, pero bueno, creo que David García sí que estuvo bien. Y por eso aparece en el centro de esta defensa. Primera vez que aparece esta temporada. Esto es raro para David García, teniendo en cuenta que las 2 temporadas anteriores habría aparecido 3 o 4 veces por lo menos, porque su nivel estaba siendo altísimo. Este año hemos recalcado ya varias veces ese bajón de Osasuna, y en gran parte por parte de David García, que su grandísimo nivel en temporadas anteriores lo han hecho internacional con España. Veremos a ver si su bajón esta temporada no le hacen quedarse fuera de la lista, por ejemplo, de marzo, pero creo que ante la Real Sociedad firmó lo que es su mejor partido de esta temporada. Y cerramos la defensa, insisto, con un lateral izquierdo
pero es que en este caso es hasta un carrilero. Sé que esto dentro del esquema va a parecer un poco raro, pero bueno, insisto, si hay que poner un jugador de banda derecha, uno de banda izquierda y un central como es David García, pues bueno, tenían que poner un jugador de banda izquierda, y a mí el jugador que más me gustó de banda izquierda, aunque lo hizo de carrilero y no de lateral, fue Lucas Ocampos. Yo me quedo en este caso con el jugador del Sevilla. La verdad, es verdad que Acuña por detrás de él también lo hizo muy bien como central izquierdo. Cuando el Sevilla se desplegaba, Lucas Ocampos llegaba muy arriba. O sea, ha jugado de carrilero, pero de carrilero muy, pero que muy ofensivo. Un poco como el perfil Samulino en el Atlético de Madrid, para que nos entendamos. Pero bueno, al final acaba jugando de carrilero, por lo tanto nos encajaría en la defensa más que en otra posición. Insisto, tú lo ves aquí en el 11 y ves a Ocampos en una defensa de 3 y queda rarísimo, pero bueno, insisto, al final quería premiar a muchos jugadores ofensivos y donde más me ha encajado Lucas Ocampos es en esta posición. El Sevilla hizo una victoria muy importante ante el Atlético de Madrid para salir de esa zona de abajo, y creo que Lucas Ocampos fue de lo mejor del Sevilla sin ninguna duda. También participa en el único gol del encuentro, dando la asistencia en este caso. Pero bueno, yo creo que Lucas Ocampos pues había que premiarlo. Está encajando muy bien en ese sistema de 5 jugadores atrás como carrilero izquierdo. Y para mí, pues igual que he dicho de David García, pues pudo ser perfectamente su mejor partido de esta temporada. Vamos a pasar al centro del campo. Como digo, son 3 nombres, la mayoría bastante ofensivos, pero hay al menos un jugador que va a dar equilibrio a este centro del campo. Y es que para mí, un indiscutible dentro de este 11 tenía que ser Johnny Cardoso. O sea, el partido que hace Johnny Cardoso con el Betis en este caso me parece una barbaridad. O sea, al final ya había dicho antes que el Betis iba a salir nombrado en varios jugadores. No va a ser el único que aparezca en este 11, pero es que lo de Johnny Cardoso fue espectacular. Creo que ha encajado bastante bien en el centro del campo del Betis, encima teniendo que sustituir a alguien tan importante como Guido y su lesión. Pues la verdad es que creo que lo está haciendo bastante bien. Creo que se vio beneficiado de jugar con más Roca al lado, porque se pudo liberar un poquito más. Y bueno, fue el jugador que recuperó el balón y dio la asistencia en el 1-0, en este caso, bueno, en el 0-1 frente al Cádiz. Y en general su partido me parece absolutamente sobresaliente. Así que Johnny Cardoso tenía que aparecer. Me dejo, por ejemplo, fuera a Toni Kroos por meter a Johnny Cardoso. Sé que mucha gente que vio el Madrid-Girona pues estará pensando, guau, pero es que Toni Kroos tiene que estar sí o sí. Bueno, yo creo que el partido de Cardoso fue incluso un pelín mejor que el de Toni Kroos. Y al lado de Cardoso, como 2 interiores súper ofensivos, que casi son más bien atacantes. Insisto y repito, he dicho que iba a ser un 11 muy pero que muy ofensivo. Yo he colocado a Pablo Fornals en primer lugar, compañero de Johnny Cardoso. Ahí está la dupla bética, pero como digo, creo que el Betis ha sido uno de los grandes equipos de esta jornada sin ninguna duda. Pablo Fornals en su debut como titular, sí que tuvo unos minutos ya la pasada jornada, pero fue su primer partido como titular. Y la verdad es que no lo pudo hacer mejor. Marcó el gol del 0-2, un golazo además al inicio de la segunda parte. Lo hizo jugando en banda derecha, aunque con mucha libertad. Pero bueno, no lo he metido en banda derecha en este 11, porque es que en banda derecha esta jornada hemos tenido muchísimo nivel, como ya suele ser habitual. Así que por cuestión de esquema y de encaje, pues me encajaba más en el centro del campo. Fornals puede jugar ahí perfectamente. Y bueno, aunque jugase en banda derecha, sí que tenía mucha libertad para venirse hacia el centro, combinar con Nabil Fekir y demás. Por lo tanto, como creo que Pablo Fornals tenía que estar en este 11 y en banda derecha había mucha competencia, pues lo he decidido poner en el centro del campo. Y para completar esta línea, otro jugador que es centrocampista, pero que realmente jugó en ataque, de hecho jugó como 9 o falso 9, como queráis llamarlo, y creo que ya os podéis imaginar, hablo de Jude Bellingham. Sí, insisto, jugó como delantero, pero bueno, él es centrocampista de forma habitual, aparece por todas las partes del campo. Y bueno, al final con su doblete en el partido frente al Girona, pues creo que Bellingham tenía que aparecer sí o sí. Lástima que se lesionase en ese mismo partido, creo que solo estuvo 55 minutos sobre el terreno de juego aproximadamente. Pero bueno, en esos 55 minutos le dio para marcar 2 goles y por lo tanto aparecer en este 11. Al final el Real Madrid pues se tenía que haber claramente recompensado esta jornada tras hacer el gran partido ante el Girona ganando 4-0, incluso pudo ser más. Por lo tanto, Bellingham y Fornals como interiores, sé que jugaron más arriba, pero creo que ambos eran bastante indiscutibles en esta jornada. Por detrás de ellos, Johnny Cardoso para sostener un pelín más a este equipo. Y ahora vamos con los 4 atacantes, directamente 4 delanteros que en mi opinión han brillado esta jornada. Y empezamos como siempre por la derecha, donde una jornada más tenemos un montón de candidatos. O sea,
qué posición más complicada. Creo que en cada jornada la posición más difícil es la de extremo derecho. Ya la pasada jornada donde metí a Mason Greenwood hubo muchísimos jugadores que brillaron y en esta no ha sido menos. Entre todo lo que ha habido, a mí por ejemplo me gustó mucho el partido de Alex Sola, me gustó mucho el partido de Ilias Akumac. Al final creo que la duda principalmente estaba entre 3 jugadores. Facundo Pellistri del Granada, Lamine Yamal en ese mismo partido del FC Barcelona y una vez más Mason Greenwood del Getafe. Los 3 tienen argumentos para aparecer. De hecho, Pablo Fornal también jugó en derecha y ya lo he cambiado de posición para poder encajarlo en el centro del campo. Pero en esa banda derecha siempre hay muchísimo nivel. En fin, creo que cualquiera de los 3 que elijamos puede aparecer perfectamente. La semana pasada había muchas dudas. Elegí a Mason Greenwood por delante, de hecho, de Lamine Yamal. Pues esta jornada he hecho lo contrario. He elegido a Lamine Yamal por delante de Mason Greenwood, insisto, también dejándome fuera Facundo Pellistri, pero es que en ese partido del Barcelona-Granada ambos extremos derechos fueron los mejores de cada equipo respectivamente. Lamine Yamal con 2 goles, Pellistri con gol y asistencia. De hecho, no he puesto a nadie del Granada en el 11 a pesar de empatar frente al FC Barcelona en esta visita a Barcelona, así que, en fin, lo siento aficionados nazaríes por no poner, bueno, que sea Ricard Sánchez o quizá a Facundo Pellistri, que ambos podían haber entrado, pero insisto, creo que en sus posiciones Alex Suárez estuvo un pelín mejor que Ricard y Lamine Yamal pues un pelín mejor que Pellistri, aunque en este caso el uruguayo estuviese realmente bien. Pero como ya dije en el directo de ayer, Lamine Yamal con esos 2 goles tiró del carro del FC Barcelona. El segundo que marcó él es un auténtico golazo, está empezando a sumar cifras, es el jugador más en forma del FC Barcelona ahora mismo. Y bueno, ya la semana pasada lo dejamos fuera por poquito, pues esta jornada sí que creo que tenía que aparecer, insisto, a pesar de la grandísima competencia que hay siempre en esa posición. Vamos a seguir con los jugadores de ataque, ¿vale? Como veis, pues hay 4 jugadores de ataque, vamos con los 2 delanteros en este caso. También ha habido muchísima competencia esta jornada de los puestos de ataque. Voy a poner los 2 que yo he elegido y me explico el por qué. El primero de ellos es Isaac Romero. Ya tocaba poner al canterano del Sevilla dentro de este 11. Qué bien está jugando, qué grandísimo mes está haciendo. Es verdad que a lo mejor mucha gente está diciendo marcó un gol y hay quizá otros que marcaron gol y asistencia que los han dejado fuera. Y es cierto, ya os lo voy avisando. Pero creo que el partido de Isaac Romero frente al Atlético de Madrid fue una auténtica barbaridad. No sé, yo creo que te tocaba incluirlo en este 11 de la jornada. Insisto, quizá a nivel de números hay otros jugadores que tuviesen más impacto en varios goles. Isaac Romero fue el que marcó el gol de la victoria, el único gol del partido de hecho entre Sevilla y Atlético de Madrid. Pero es que en general, qué bien jugó. O sea, siempre combinando con el En-Nesyri, encontrando su posición muchas veces atacando el espacio, otras veces recibiendo entre líneas, muchas veces siendo ese jugador más o menos boya que fija los centrales, juega de espaldas y gira el juego hacia uno de los jugadores que viene por detrás, principalmente Lucas Ocampos. En fin, me parecieron tanto él como Campos los mejores jugadores del Sevilla, y en un partido tan importante como frente al Atlético de Madrid, pues quería recompensar a ambos en el 11 en este caso. Isaac Romero es que ya lleva haciendo un mes absolutamente espectacular, por lo tanto ya quería premiarlo y en este caso aparece en el 11 de la jornada. ¿Quién le acompaña en la dupla del ataque? Pues es que todavía quedan muchísimas opciones. He puesto a Jaime Mata con su doblete en el Getafe. El Getafe ganó 3-2 al Celta, todavía no había incluido a ningún jugador. No lo he hecho con Mason Greenwood en la derecha. Hay otros que lo hicieron bien también, Maximovic en el centro del campo, por ejemplo. Finalmente me quedo con Jaime Mata, que es el que ha marcado un doblete esta jornada. Y de hecho, el gol de la victoria para poner ese 3-2 definitivo. Y sí, evidentemente, como estáis viendo, me he dejado fuera, por ejemplo, a William José, que fue gol y asistencia en el primer partido de la jornada, en el partido del Betis ante el Cádiz. Bueno, aficionados béticos, tenéis al menos a Cardoso y a Fornal en el 11, o sea, estáis muy bien representados, la verdad. Pero sí, también William José podía haber entrado, se ha quedado fuera por poquito. Marc Cardona, por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, jugó tan solamente 10 minutos, y en esos 10 minutos, gol y asistencia también. Fue el jugador clave para la victoria, en este caso, del conjunto de García Pimienta frente al Valencia. Pero insisto, ante tan buen nivel de delanteros, ya como veis, he tenido que ajustar el esquema quitando jugadores de atrás para poder meter más jugadores adelante. De hecho, podía haber puesto a Bellingham como 9, que es donde realmente jugó, y aún así lo he retrasado para poder poner a más delanteros centros. En fin, el problema es que no puedo poner a todos. Mucho es que ya he puesto a 2. Isaac Romero y Jaime Mata para mí han estado un pelín por encima de los demás.
Y ya para cerrar el 11, creo que no puede haber ninguna duda, porque el mejor jugador de esta jornada ha sido Vinicius Junior. Creo que Vinicius no puede faltar en ningún 11 de esta jornada. Ya no es que sea el mejor jugador de esta jornada, es que probablemente sea uno de los mejores partidos de Vinicius en su historia con el Real Madrid, y eso no es decir poco, siendo un jugador muy joven aún, evidentemente, pero es que lleva ya 3-4 años a un nivel espectacular, y aún así su partido ante el Girona pues fue de lo mejor, participando en los 4 goles directamente, en fin, es una barbaridad. Su partido volvió loco al pobre Jan Couto, y bueno, creo que Vinicius pues tenía que aparecer sí o sí en este 11. Así que de Vinicius creo que poco hay que explicar, ha sido el mejor jugador de la jornada, y creo que es una buena forma de completar este 11, que como ya avisé es muy ofensivo. Insisto, no pidáis cordura, no pidáis realismo, están puestos jugadores más o menos por posición, tampoco es plan poner a 15 atacantes, ¿no? O a 10 atacantes en este caso, pero bueno, sí que puedo permitirme lujos como para poner a muchos jugadores de ataque, porque creo que han brillado muchos más delanteros que defensa en esta jornada. Así que ya repasando el 11, Luis Maximiano de la Almería bajo palos. En defensa de 3, Alex Suárez de la Unión Deportiva Las Palmas, segunda vez que aparece esta temporada. David García del Club Atlético Osasuna y Lucas Ocampo del Sevilla. Centro del campo, tanto Johnny Cardoso como Pablo Fornal del Betis, acompañados por Jude Bellingham del Real Madrid. 7 veces ya de Bellingham esta temporada. Extremos para Lamine Yamal del FC Barcelona y Vinicius Junior del Real Madrid, ambos tercera aparición, y debutan también en un 11 esta temporada Isaac Romero del Sevilla y Jaime Mata del Getafe. A todo este 11 bastante bonito tiene que haber un entrenador que los dirija, el mejor entrenador de esta jornada, que creo que por la importancia del partido no puede que ser otro que Carlo Ancelotti. O sea, al final el Real Madrid ganó aplazando al Girona, y encima fue una masterclass táctica del entrenador italiano superando a Michel. Muchas veces decimos que Carlo Ancelotti es un alineador, que es un jugador, que es un entrenador más bien de tener unido al vestuario, pero no un entrenador tan táctico. Bueno, creo que siendo esto cierto, el partido que hace a nivel táctico ante el Girona es una auténtica barbaridad. Cambiando de esquema al 4-3-3 con Kroos de pivote para tenerlo más liberado y ver el fútbol de cara, con Vinicius y con Rodrigo en los extremos muy abiertos para potenciar en este caso esas bandas donde el Girona sabemos que con Jan Couto y Miguel Gutiérrez son más bien ofensivos y sufren bastante. Jude Bellingham en esa posición de falso 9 donde ni los centrocampistas podían fijarlo, ni los centrales tampoco. En fin, Ancelotti, insisto, creo que acertó en la pizarra de lleno desde el minuto 1 hasta el 90, y además con esa victoria que pone al Real Madrid líder y demasiado favorito ya para ganar la Liga Española, pues creo que tiene que ser el entrenador de esta jornada por tercera vez, en este caso esta temporada, que si no me equivoco es el de los que más ha aparecido, porque el primero es Michel con 5, y luego ya creo que van Ancelotti y Valverde con 3, así que nada más lo del entrenador italiano. Y luego, como siempre, pues os dejo aquí algunos jugadores en el banquillo que creo que podrían haber aparecido perfectamente, pero por muy poquito se han quedado fuera. Sergio Herrera, por ejemplo, bajo palos, ya he mencionado que en lo que veo de la portería, pues bueno, Sergio Herrera, Maximiano, Ruiz Silva, podía haber entrado cualquiera. Dani Carvajal, que sé que hay gente que lo va a pedir en los centrales y que quizá lo echa en falta, al igual que Toni Kroos también del Real Madrid, pero es que el Real Madrid hizo su gran partido de este año, había que mencionarlos a ambos. Ya he comentado lo de que en banda derecha hay 1500 opciones, he puesto a Lamine Yamal, pero bueno, hay mencionar a Pelistri y a Greenwood, o también William José o Marc Cardona, que ambos hicieron gol y asistencia en sus respectivos partidos. Evidentemente sé que me dejaré gente que lo hizo también muy bien, Samu Morodio en el Deportivo Alavés, que marcó un muy buen gol. Dani Rodríguez, por ejemplo, me pareció el mejor del Mallorca en esa victoria. No sé, Maximovic del Getafe. He mencionado a David García, pero su compañero en la zaga Hernando también creo que estuvo realmente bien. No sé, desde nada no hay nadie. Y he mencionado a Pelistri, pero podría estar también Ricard. No sé, sé que hay varios jugadores que también pueden ser mencionados. Yo finalmente he decidido quedarme con esto y yo espero que os guste el 11 que he elegido para esta jornada.